Why am I showing this picture? ¿Y por qué les estoy mostrando esta fotografía? You know, this is a church in Medan, in Indonesia. Esta es una iglesia en Indonesia. Okay, so what you see here is a church full of cell leaders. Y lo que ustedes están viendo aquí es una iglesia llena de líderes de células. Okay, so that church started very small at one time. Esa iglesia empezó siendo muy pequeña Today they have about 1,800 here in this room. y ahora tienen como 1,800 personas ahí. Each one of them is a cell leader. Y cada uno de ellos es un líder de célula. They lead about 12 to 20 people per cell. Y cada célula tiene de 12 a 20 personas, You know, which translates to about 36,000 people. lo cual se traduce como en 35,000 personas. You see, now when we are talking about building believers to the glory of God, Así que cuando hablamos de edificar a los creyentes para la gloria de Dios, about 14 or 15 years ago when I started to come to this church, hace 14 o 15 años cuando yo empecé a visitar esta congregación, the pastor told me, el pastor me dijo, you know, he says, you know, help me, mentor me, that we may be able to grow and develop into what God wants us to be. ayúdame, mentoréame para que podamos crecer a lo que Dios quiere hacer con nosotros. And for the last 15 years, we've been watching this church grow. Así que por los últimos 15 años hemos estado viendo cómo esta iglesia ha crecido. You know, so I told yesterday one of the congregations, no, they have about between 200 and 500 people baptized every single month. Y yo les comentaba ayer de una congregación donde tenían bautizos cada día, Yeah, every month. cada mes, Yes. perdón. So the question is, how can they do it? Y la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Well, they don't. Ellos no lo hacen. God is doing that. Es Dios quien lo hace. Amen? But how is God doing that? Pero entonces, ¿cómo lo está haciendo Dios? Through the believers that have been prepared to carry out ministries such as A this. través de los creyentes que están siendo equipados o preparados para llevar este tipo de ministerio. And why do we have this picture on here? ¿Y por qué les estoy mostrando esta fotografía? Because I believe one day Porque yo creo que algún día your church is going to have as many cell leaders as they have su here. iglesia tendrá tantos líderes de células como los que vemos aquí. Amen? Amén. I truly believe that. Yo verdaderamente lo creo. I don't come to Palma only to have a nice time and be, you know, in a fellowship with the pastors. Mi intención para venir a Palma no es simplemente pasarla bien y convivir con los pastores. The Lord has shown me something very specific, you know, what God's going to do with this church. Yo vengo porque el Señor me ha mostrado algo muy específico de lo que Él va a hacer con esta iglesia. And just like in the beginning when I came to this church where there were far less people than there today, Y de la misma manera como sucedió cuando yo empecé a ir a esta iglesia y eran mucho menos gente, I saw my responsibility in only one part of the area of this ministry. yo tomé como responsabilidad mía, como una pequeña parte en este ministerio, Training the leaders, entrenar a los líderes, helping the pastors ayudar a los pastores to be what God wants it to be, para que ellos puedan llegar a ser lo que Dios quiere que sean. and the rest is all God's. Y el resto lo hace Dios. This was a congress of all the pastors and leaders from Esta fue una across conferencia Indonesia. de todos sus pastores y los líderes en toda Indonesia. You know, they have 18,000 churches now Ellos tienen 18,000 iglesias ahora and growing. y siguen creciendo. And we've been watching this for the last 20 years, how the churches have been growing. Y hemos observado este fenómeno los últimos 20 años. And here, the very same thing, Y vemos lo mismo. preparation of leadership, La preparación de liderazgo, preparation of believers la preparación de los is creyentes. the key to the growth and the development of the church. Y esto es la clave del desarrollo y la edificación de la It iglesia. requires a lot of teaching, a lot of Se training. requiere mucha enseñanza, mucha capacitación. So this probably some of you would know from that picture here. This is Pastor Hugo Weiss from A lo San mejor Nicolas. algunos lo conocen. Este es el pastor Hugo Yes. de San Nicolás. So every year Cada año we are doing postgraduate studies with leaders and cell leaders and pastors. estamos haciendo estudios con los pastores, con los líderes de células, con los otros líderes. There's about 350 to 400 of them coming from all area up to Resistencia and all around. Hay como 350, 400 que vienen de toda el área para estas reuniones. And we are doing training for those people who really need training to move out and to plant churches. Y estamos
estamos realmente capacitando a todas estas personas que necesitan esta enseñanza para salir a otras regiones. And I cannot tell you the difference between when we started this and what's happening today. Y la diferencia de lo que está sucediendo, del momento en que empezamos a lo que está sucediendo ahora, es enorme. There have been about 18 churches planted right now. Hay como 18 iglesias que se han plantado. This year they have planted another 4 churches. Y en este año ellos plantaron 4 iglesias más. And each one of those churches is a growing church. Y cada una de estas iglesias es una iglesia que está en crecimiento. And the reason for that is because they have been prepared. Y la razón de todo esto es que están siendo capacitados. So my desire for your church, Así que el deseo de mi corazón para tu iglesia, this has nothing to do with what you're doing with the pastoral staff, with everything that is happening esto here. no tiene nada que ver con el trabajo pastoral o lo que están haciendo, o lo que está sucediendo. But every time I pray, Pero cada vez que yo oro, I say, God, make it happen. yo oro, Señor, haz que suceda. Because I saw something, in my faith when I was praying. Porque cuando yo estaba orando, yo vi algo a través de la fe. Why is this church here? ¿Por qué está esta iglesia aquí? And what is the purpose of the church? ¿Y cuál es el propósito de esta iglesia? And one day what you're going to see happening through this church. Y lo que algún día ustedes verán que va a suceder a través de la labor de esta And iglesia. that's a very exciting thing for me. Y eso es algo muy emocionante para mí. Because God has prepared something powerful Porque lo que Dios ha preparado es that He's poderoso. going to do through your life. Y lo va a hacer a través de ustedes. Through your life. A través de tu vida. Every one of you Cada uno de is ustedes going to be an instrument for God to do something miraculous. se va a convertir en un instrumento de Dios para hacer algo milagroso. And that's why we are so excited to come. Y por eso nos emociona tanto venir. So we're going to start out and we're going to be talking about, sorry now Así que about the vamos English, a empezar y vamos a hablar de but we're going to have it tomorrow. la versión española. Okay. Tendrán mañana. I promise you because they have done already their work. We Se just lo have to change prometo it. porque ellos ya lo han hecho. Okay, the idea of leadership is not merely cognitive or skill development concept. La idea de liderazgo no es meramente cognitiva o el desarrollo de habilidades. You can even look at here and you can see better. yeah. Yes. But rather also personal impartation of your own life into lives of other people. No tiene que ver con un concepto, tiene que ver con una impartición personal de tu propia vida a la vida de las otras personas. If you want to see God move through you and build the church the way He Si tú wants to do it, quieres ver cómo Dios se mueve y se mueve a través de ti, it's going to require impartation va a requerir impartición of your own life de tu propia vida into the lives of other people. en la vida de otras personas. You see, a lot of times, sorry to say that, but a lot of times we have a concept like a Catholic church. Lamento decir esto, pero a veces tenemos un concepto como muy católico de esto. We open the door on Sunday morning and say everybody is welcome. Abrimos las puertas los domingos por la mañana y decimos todos sean bienvenidos. And that's not really true to the scriptures as to what we read there. Pero esto realmente no es lo que vemos en la Escritura. We are not only opening the doors and say everybody is welcome, please come in. No es que se trate solamente de abrir la puerta y decir todo el mundo es bienvenido, por favor entren. God has an incredible requirement of investment of our life into the lives of others. Dios hace una exigencia, un requerimiento de que nosotros invirtamos nuestra vida en la vida de otros. Of every believer. Cada creyente, Of every believer. de cada creyente. You've got to find the targets. You've got to find souls. You've got to find opportunities. Tú tienes que encontrar el objetivo, tienes que encontrar almas, tienes que encontrar las oportunidades. Where God wants you to invest your life, to impart your life. Donde Dios quiere que tú inviertas tu vida o impartas tu vida a otro. You see, the devil is very smart. El diablo es muy inteligente. And he knows how he can occupy our time and energy without results. Y sabe cómo distraernos y cómo robar nuestra energía y nuestro tiempo para no tener resultados. And there's sometimes people that we think, oh, they are potential candidate for the kingdom of Y a God. veces hay personas que nosotros pensamos, este sí que es un candidato con mucho potencial para el reino de Dios. And we are investing and investing and imparting and E investing in our lives invertimos e impartimos a esta with persona zero results. y los resultados cero. The devil gets us to be occupied with something that will not bring fruit. Y el diablo le encanta que nosotros estemos ocupados en algo que no va a producir fruto. Impartation of our life needs to be guided by the Holy Spirit. Así que la impartición de nuestra vida es un asunto donde se requiere que Dios nos guíe. Don't just get involved. No te involucres nada más
porque te quieras involucrar. Get involved where God wants you to be involved. Hay que involucrarse donde Dios quiere que nos involucremos. It is the key to successful ministry in the church. Y esta es la clave de un ministerio exitoso en la iglesia. I've seen in many churches Yo he visto en muchas congregaciones where people have spent all their energy, even money and time, que la gente gasta o invierte toda su energía, su tiempo, incluso su dinero, working on the ground that will never yield fruit. trabajando en una tierra que nunca va a producir fruto. Just because we are busy, it doesn't mean that we are productive. Sí, el hecho de que estemos ocupados no significa que estemos siendo productivos. Amen? Amen. So, we need to know where God wants us to work Así on. que lo que primero que tenemos que saber es dónde nos quiere Dios que estemos invirtiendo. And this is where we are going to impart our lives. Y ahí es donde debemos vertir o impartir nuestra vida. In a simple terminology, you would say this is discipleship. En palabras sencillas, esto es discipulado. Every person in the church needs to have disciples Cada persona en la iglesia necesita tener discípulos. because that's what Jesus commanded us. Porque eso es lo que Jesús nos mandó. Go into all the world and Ir preach a the todas las gospel naciones, predicar el evangelio and make disciples. y hacer discípulos. Every believer needs to make disciples Así by que cada impartation of their creyente lives. tiene que estar haciendo discípulos a través de impartir su vida. Now, I don't want to ask you tonight, to raise your hands, Esta noche no te voy a pedir que levantes tu mano, but I'm going to ask you one thing, Pero and te- you answer to yourself. pero te voy a hacer una pregunta y quiero que te la respondas a ti mismo. How many people you have right now in your life that you are discipling? ¿Cuántas personas hay en tu vida ahora mismo que tú estás discipulando? Where you're imparting something of your life, of ¿Cuán- your energy, of ¿A your cuántas knowledge, of your personas prayer estás time? tú invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu conocimiento? That's a question. Es una pregunta. Everyone needs to answer this question to Y, ca- themselves. y cada uno de nosotros necesitamos responderla a nuestro propio corazón. And so what we do here, we are modeling ourselves Así que realmente lo que estamos haciendo es modelarnos a nosotros mismos. because you are the incarnation of what you want to build into lives of others. Porque realmente nosotros somos la encarnación de aquello que queremos edificar o construir en la vida de otros. Your life, Tu vida, yourself, tú mismo, your model tú eres como un modelo of that which is incarnated in your life to build into someone else's life. de lo que tú quieres que suceda en la vida de otros, de aquello que quieres que sea es encarnación de esto. And that's what we call multiplication. Y eso es lo que nosotros llamamos multiplicación. So how is this going to take place? Así que, ¿cómo va a suceder esto? So we're going to be looking as to what Jesus did. Esto es lo que Jesús hizo. You know, if you do what Jesus did, you're going to be okay. Porque si hacemos lo que Jesús hizo, vamos a estar bien. So first thing, the Bible tells us, he was training his disciples. Así que lo que nos dice la Biblia es que él estaba entrenando o capacitando a sus discípulos. Not only talking to them, not only teaching them, he was training them. No solamente le hablaba con ellos o les enseñaba, los estaba capacitando, los estaba formando. Training goes beyond teaching. La capacitación va más allá de la enseñanza. And later on, we're going to be talking about teaching as well. Y también vamos a hablar de enseñanza después. But training Pero disciples capacitación, la formación, to do what Jesus did. hacer lo que Jesús hizo. I tell you a little story, very quick one. Te voy a contar una pequeña historia muy rápido. One of the young guys who finished the Bible school Uno de los jóvenes que terminó el colegio bíblico was sent out into the church to start the ministry. fue enviado a una iglesia para empezar a su ministerio. And so the senior pastor was going on vacation for 2 weeks, so he turned it over to him and said, "You're going to be doing all the ministry as I'm gone." Así que el pastor principal iba a tomar vacaciones por 2 semanas y delegó toda la actividad a este joven. So on Monday morning, pastor leaves for vacation. Así que el lunes por la mañana el pastor se fue de vacaciones On Monday evening, one member of the church died. y el lunes en la noche uno de los congregantes murió. And so they asked him, "Can you do a funeral? Así es que le pidieron, ¿puedes por favor hacer el funeral? Because you just came out of Bible school, you're not a real experienced pastor." Pero a causa de que acababa de salir de la escuela bíblica, realmente no tenía mucha experiencia pastoral. And so this young man, full of energy and faith, said, "Yes, I can do a funeral." Pero este joven lleno de energía dijo, sí, claro que sí, que puedo hacer un funeral. So then he looked into the Bible. What did Jesus do?
Y él empezó a ver, a buscar en la Biblia, ¿qué fue lo que hizo Jesús? And to every funeral of Jesus when he raised the dead, and there was no Y a cada funeral. funeral que iba Jesús le resucitaba a los muertos. So he Entonces says, no había that's funeral. it, that's what I'm going to do. Y él dijo, esto es lo que yo voy a hacer. So they prepare a funeral. Así que prepararon el funeral. And so he came, as a preacher, he came to Así conduct que the él llegó funeral. como predicador para conducir el funeral. And so he said to the congregation that was gathered, Y le dijo a la congregación que estaba ahí, I'm not a very experienced man, because I just came out of Bible no college. tengo mucha experiencia porque acabo de salir de la escuela bíblica, And so he says, no, I'm going to do what Jesus did. pero yo quiero hacer lo que hizo Jesús. And went to the casket Y fue al ataúd and said, in the name of Jesus, y that dijo, person en el nombre rise. de Jesús, levántate. And you know what happened? ¿Y saben qué sucedió? That person rose. Se levantó. So he rose the dead. Así que levantó a los muertos. Whoa! And everybody's excited. Y todo el mundo estaba emocionado. He says, why are you so excited about that? I only did what Jesus y él les did. decía, pero ¿por qué se emocionan tanto? Simplemente hice lo que hizo Jesús. You see now, that's what we're talking about. Jesus did this by training the disciples. We need to emulate what Jesus did. Esto es de lo que estamos hablando. Él hizo esto capacitando a sus discípulos, formándoles. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. The second thing we do is testing his disciples. La segunda cosa que hizo fue probar a sus You discípulos. need to test someone who you have trained. Necesitas probar a las personas que estás formando. It'll take personal involvement. Esto va a requerir que te involucres It'll take personalmente. Va a requerir tiempo, It'll take patience va a requerir mucha and paciencia a lot of love. y mucho amor. I was once given a pastor from Singapore to come with me to Argentina. Una vez vino un pastor de Singapur Singapore, yes. Acompañándome desde Argentina. And so, the senior pastor of the church told me, make sure that he's learning, training, and tested. Y el pastor me dijo, asegúrate de que le enseñas, le capacitas y lo pruebas. And so we end up in Mendoza. Así que terminamos en Mendoza. For whatever reasons, Por alguna razón llegamos ahí they put us in a very unfortunate place. y llegamos a un lugar muy desafortunado. And so he says, I've never been in a place like this. Y el joven dijo, yo nunca he estado en un lugar como este. I said, well, you are now. Y yo le dije, pues ahora lo It's estás. all part of the missions. Y todo esto es parte de la misión. I don't want to stay here. Yo no quiero quedarme aquí. Well, you can sleep on the street if you want to. Y dice, pues puedes dormir en la calle si quieres. I began to test him if he's really, really what he ought to be. Empecé a probarlo si realmente él sería lo que quería ser. And so, first night he did not sleep all night. Así que la primera noche no durmió para nada. In the morning, when I got up, Y en la siguiente mañana cuando me levanté, he says, let's go and find a different place. él se levantó y dijo, vamos a encontrar o a buscar otro lugar. I said, you ought to learn Y yo le dije, tú debes aprender because your ministry has been tested last night. porque tu ministerio ha sido probado la noche anterior. And I say, under these circumstances, Y bajo estas circunstancias, you have no ministry here. realmente no eres un Because you ministerio. are more focused on yourself than you focus on the Porque ministry. te estás enfocando más en tu comodidad que en el ministerio. I say, you just flunked the test. Acabas de reprobar el examen. So tomorrow we're going to start all over again. Así que mañana te voy a dar otra oportunidad. So Jesus tested his disciples. Así que Jesús probó a sus discípulos. How did he do that? ¿Y cómo lo hizo? There's a storm on the lake, Hay una tormenta en el lago and Jesus is sleeping in the boat. y Jesús está dormido en Did en la Jesus know barca. that there was a storm? ¿Jesús sabía que había una tormenta? Absolutely. Seguramente. So why didn't he do something about it? Entonces, ¿por qué no hizo algo? Because this was a test for the disciples to practice their faith. Porque era una prueba, una ocasión para que sus discípulos aplicaran su fe. And the Bible tells us, Y la Jesus told Biblia nos them, dice que Jesús le dijo, how come you have no faith? ¿por qué no tienen fe? You see, that was a test. Era una prueba. And Jesus took always the opportunity of testing without embarrassing or without, saying something negative about it. Pero cada vez que Jesús los probaba, nunca los avergonzaba, ni nunca lo hacía desde una perspectiva negativa. You see, because when we are testing people, Porque cuando nosotros estamos probando a las personas, first thing we need to remember, la primera cosa que necesitamos recordar, positive criticism is okay, que la crítica positiva está bien, but criticism is not okay. pero el criticar por criticar no está bien. Because you are robbing the joy of those who have tried and failed. Porque robas el gozo de aquellos que lo han intentado y han fracasado. So Jesus
had trained them, he has tested them, Así que Jesús los capacitó y los probó, but he also rewarded them. pero también les recompensó o les reconoció. You see, the rewards need to come from time to time. Las recompensas o el reconocimiento tiene que venir de vez en cuando. And many times, we are doing a lot of things in the church without ever seeing any kind of rewards. Y muchas veces pasamos mucho tiempo en la iglesia haciendo un montón de cosas y no encontramos reconocimiento o And so recompensa. that's what Jesus did. Pero Jesús es lo que hizo. So now the development of good leaders Así que and workers el desarrollo de buenos líderes y obreros needs to be done in 3 different areas. necesita enfocarse en 3 áreas. Okay, so we're going to be looking at those 3 different areas tonight. Así que quisiera compartir sobre estas 3 áreas. First of all is the personal development. La primera área tiene que ver con el desarrollo personal. Every one of us, Cada uno de nosotros, me included, yo incluido, we need personal development. necesitamos desarrollo personal. Now I put several things on here. Yo puse una lista de cosas. I think you're going to change. You're going to come out this way, so you can watch Yeah, here, okay. and I can point here, so that Right. maybe works better. Yeah. Always have to go around you. Okay, Okay. here we go. Character. Carácter. We're not going to talk about these things because this is already 1 week of studies here. Y aquí todo esto nos tardaríamos más de una semana en estudiarlo. If you will ever find a time, I can come back and I can do the whole week, Si, just on si algún these día points. encontramos el tiempo, podría yo regresar y ver estos. Because every one of them is incredibly important. Porque cada uno de estos aspectos es increíblemente importante. Today, character is not as important as charisma. En nuestros días el carácter no tiene tanta importancia como el carisma. Do you know that 87% of people who are hired by the church are hired because of charisma and not because of a character? ¿Sabían ustedes que el 87% de las personas que son contratadas en una iglesia son contratadas por su carisma y no por su carácter? And you see, that is a huge mistake. Y ese es un error tremendo. Because you see, if I have a choice, Porque si yo tuviera el poder de decidir, I was always picked character over charisma. siempre escogería carácter antes que carisma. Why? ¿Por qué? Because I can teach anything and anything that I need to teach him, in order to be skillful. Porque yo puedo enseñar todo lo que sea necesario enseñar para desarrollar habilidades en una persona, But if the person has a bad character, pero si la persona tiene un mal carácter, no matter what you teach it, no importa qué le trates de One enseñar, day. un día the character is going to supersede, all the charisma. el carácter va a sobrepasar al carisma, And if it's bad, the ministry is over. y si el carácter es un carácter malo, se acabó el ministerio. We have seen in the past most powerful evangelists and preachers on television Hemos visto en el que aquellos que en el pasado eran evangelistas y predicadores poderosos en la televisión, who failed in the ministry, que fracasaron en el ministerio, morally, ethically, otherwise. moralmente, éticamente y de muchas otras formas, They had incredible charisma. y tenían un carisma increíble. But one day, the charisma was superseded by the character and they Pero were un finished. día el carisma quedó atrás y el carácter salió. So God is more concerned about your character than He's concerned about your charisma. Así que a Dios le importa mucho más tu carácter que tu carisma. Because the Bible tells us very clear Porque la Biblia establece claramente that charismas are the gifts of the Spirit which are given by the Holy Spirit to everyone in a particular situation as que el needed. carisma son los dones que son dados por el Espíritu en alguna situación específica. And so we need to have that. Commitment is another point. Así es que necesitamos tener carácter. How do we Compromiso es otro punto. We can commit for 1 week, maybe for 1 month, A lo mejor nos comprometemos por una semana, por un mes, some maybe even for a year. incluso algunos se comprometerán por But un we are año, not talking about time frame. pero no estamos hablando de un marco de tiempo. We are talking of life commitment. Estamos hablando de un compromiso de vida, Life commitment to the ministry un of Jesus compromiso de Christ. vida al ministerio de Jesús. So why is it so important? ¿Por qué es tan importante? Because if you're not committed, Porque si tú no eres una persona comprometida, any small incident in the church is going to put you out of ministry. si no eres comprometido, cualquier detallito te va a sacar del But ministerio. when you're committed, Pero cuando eres comprometido, it doesn't matter what happens in the no church. importa qué suceda en la iglesia, Because your commitment is to Christ. porque tú te has comprometido con Cristo And you're going to keep going. y vas a seguir And keep adelante going. y adelante. No matter what happens, No you keep going. importa qué suceda, vas a seguir adelante Because you have a commitment to Christ. porque tú tienes un compromiso con Cristo. Courage is another thing. Valentía, Dependence on God.
La dependencia en Dios, Humility. humildad, Very important issue. muy, muy importante. You know, some people don't know what humility is. Algunas personas no saben lo que es la humildad, Because they think, if they project themselves to be humble, porque tienen la idea de que si dan esta imagen de que son humildes, people will think, yeah, that's what humility is. y la gente va a pensar, sí, eso es lo que es humildad. You know, we had people like this in the church. Tenemos personas como estas en la They iglesia. want to practice humility by being very humble people. Quieren practicar la humildad intentando ser personas muy humildes. So one day, one of the sisters came to me and she says, Pastor, I need to talk to you. Una vez una de las hermanas vino a mí y me dijo, pastor, necesito hablar con usted. I've been so many years in the church He estado tantos años en la and iglesia I have done any kind of y ministry. he hecho todo tipo de ministerios. Please pray for me. Por favor, ore por mí. I'm just dust. I'm just dust. Simplemente soy polvo, polvo. And I looked at her and said, sorry, I don't pray for dust. Y yo le dije, lo siento, yo no oro por polvo. You know, why would you pray for dust? I ¿Por qué think orarías por alguien que no es nada? there is no hope for you. No hay esperanza para ti. Jesus does not save dust. Jesus saves people. Jesús salva a las personas. And you say, oh, okay, then I'm a person. I'm a person, not Entonces just dijo, dust. sí, soy persona. That's a false humility. Es una falsa humildad. This is something God cannot use. Es algo que Dios no puede usar. Because false humility is pride. Porque en realidad la falsa humildad es orgullo. And a lot of people in the church appear that way. Y muchas personas dan esa apariencia. Oh, they're so humble. Parece que son tan They humildes, are absolutely prideful. pero realmente son absolutamente orgullosos. God cannot use this kind of Y material. Dios no puede usarles. We have integrity, very important. Tenemos integridad. I teach a course on integrity. Yo enseñé un curso acerca de integridad. And every time I'm finished, there's a lot of confession with the pastors. Y cuando terminé hubo muchas confesiones. Because they realize, the integrity is not a priority in their life. Porque se dieron cuenta que la integridad no era una prioridad en sus vidas. Qualifications for leaders, La calificación para ser un obedience to líder, God, la obediencia a Dios, prayer life, una vida de oración, priorities, prioridades, discovering our purpose, descubrir nuestro propósito, then with self-discipline and values, autodisciplina, valores, vision and wisdom. visión y sabiduría. Some of them we're going to touch on it, some of them we will not. Algunas cosas las vamos a mencionar, otras no So tendremos that's a tiempo. personal development. Eso es el desarrollo personal. The second thing that every person in the church needs to have is skill development. La otra área donde todas las personas en la congregación necesitan desarrollarse es en las habilidades. Because a lot of things we can do. Porque hay muchas cosas que no podemos hacer. I am no mechanic, like to fix cars. Yo no soy don't have education. mecánico para arreglar un carro, But I fix cars. pero arreglo carros. When you're a missionary, Cuando eres misionero, you have to save money, so you try to do what you can do. tú tienes que ahorrar dinero, entonces tratas de hacer todo lo que puedes hacer por ti mismo. And several years ago, when our car broke down, Así que cuando nuestro automóvil se estropeó, I lifted the car up, I was trying to fix it. yo levanté el tapón Yes. para ver qué había ahí. And so my neighbor came over Y vino mi vecino and see, me lying underneath the car, y fixing me the vio car. que estaba ahí intentando arreglar el carro And he says, Reverend, what are you doing under the car? y me dijo, reverendo, ¿qué está haciendo usted ahí debajo del carro tratando de arreglarlo? I said, what does it look like? Dice, ¿qué parece que estoy haciendo? I'm fixing the car. Estoy arreglándolo. But mechanic. Pero usted no es un mecánico. No, I am not. No. Claro que no lo soy. But I'm still fixing the car. Dice, pero aún así tengo que arreglar este carro. But I can never say I'm a mechanic. Pero nunca voy a poder decir que soy un mecánico. Because there's a huge difference between a real mechanic and me being Porque hay mechanic. una enorme diferencia entre un verdadero mecánico y yo. Because the real mechanic knows far more and better than I can do. Porque un verdadero mecánico sabe muchísimo más y mucho mejor acerca de mecánica que lo que yo pueda saber. And a lot of times we employ people in the church that are trying to be what actually need to be trained to be so. Y muchas veces empleamos gente en la iglesia que están tratando de hacer en su mejor esfuerzo lo que realmente deberían ser capacitados para hacer. So let's say, we're going to open 5 or 10 more cell ministry groups, house groups. Pensemos que vamos a abrir 5 o 10 grupos de células And now más. we need 5 people to lead those cells. Y necesitamos 5 líderes para guiar esos grupos. And I don't mean just like lead. I mean they need to share the word of God. They need to know how to pray. They need to do all these Y things. no digo solamente guiar, si necesitan enseñar, orar, compartir la palabra.
So now, if they are not what they ought to be, they're going to try to do, but they will not be successful in doing Y so. si realmente no son lo que se supone que deben ser, van a intentarlo, pero no van a tener éxito, Because it takes skills porque se requieren to habilidades, do that. habilidades para hacer So esto. before we have a project in Así our que view, antes que tengamos un proyecto en nuestra perspectiva, we need already training people for that particular work or ministry necesitamos capacitar y formar a las personas para ese ministerio en particular, so that when it's needed, para que cuando sea necesario they have the skills to ya do it. tengan las habilidades para poder hacerlo. You know, when we were still in Edmonton in a church pastoring there, Cuando estábamos todavía pastoreando una iglesia en Edmonton, we had 120 people in the Sunday school department. teníamos 120 personas en el departamento de escuela That dominical. includes all the workers, teachers, sub-teachers, whatever teachers. Todos los trabajadores, los maestros, los auxiliares, todo esto estaba incluido. You know, when you look over the roster of people who are now teaching in the Sunday school, Cuando tú te fijas en las personas que están enseñando en la escuela dominical, you realize some of them were college students. They're going to be gone in 4 years because they are finishing the university. te das cuenta que algunos son estudiantes de la universidad y que se van a ir pronto en cuanto terminen su carrera. We had some young couples working Sunday school teachers who they can maybe the lady can have a baby and she will be out of commission for a while. Teníamos parejas jóvenes que quizás en el momento en que tuvieran un bebé tendrían que dejar también el ministerio. So we would have some older people who already teaching for 25, 30 years. O teníamos personas mayores que ya habían estado enseñando por 25, 30 años en el And ministerio. there's just a matter of time that they're going to quit and finish. Y simplemente era cuestión de tiempo que ellos terminaran con el ministerio So now también. we are looking at a list of maybe of 25 to 30 people are going to Así que check out within a realmente year or two. la lista se va reduciendo como a 20, 25 personas. So now what do? ¿Qué hacemos? We start training now Empezamos a capacitar a las personas so hoy that in 2 years, para when que en 2 we años, will need to replace cuando that, todas estas personas se vayan y necesitemos un they are reemplazo, going to have the skills that they need in order to do the teaching. tengan las habilidades que necesitan para poder desempeñar su ministerio correctamente. And so we had in our city, 3 times a year, Así que en seminars for nuestra Sunday school ciudad teachers. teníamos 3 veces al año seminarios para maestros de escuela It dominical, was going all day Friday, all day Saturday. que iba desde todo el día viernes, todo el día sábado, And they were trained, and trained. y eran capacitados y So capacitados. now they become assistant teachers. Así que llegaba el momento en que se convertían en maestros And auxiliares. so the assistant teacher would help the teacher. Así que el maestro auxiliar ayudaba al maestro And then about half a year later, y medio año después they would switch the roles. cambiaban el rol And now assistants were teaching, and the teacher was watching the assistant how to y el, teach. y el asistente se convertía en maestro y el maestro en el asistente y le observaba In cómo 2 cómo years, trabajaba. they become good teachers. Y en 2 años se convertían en buenos maestros. And so as people went out of teaching ministry, we would just replace them with those who Así were que prepared cuando for los it. que por diversas causas salían del ministerio, nosotros teníamos ya un reemplazo. So why is the skill development so important? Así que ¿por qué es tan importante desarrollar estas habilidades? Because of the accountability. A causa del dar cuentas, de la responsabilidad. There is an incredible accountability for anyone to take position in the kingdom of God. Cualquiera que quiera tomar una posición en el reino de Dios, tiene que tener este tema del dar cuentas muy claro. Because those souls that God entrusts into our care, Porque las almas que Dios nos confía en nuestro cuidado, one day we will give account for. algún día vamos a dar cuentas de You ellas. see, we are not working with materials like wood or like No estamos trabajando ceramics. con material como madera o rocas. We are working with eternal souls. Estamos trabajando con almas eternas. Jesus paid a huge price for them. Jesús pagó un gran precio por ellas. And we are accountable how we do this ministry. Y somos responsables de qué cuentas vamos a dar de este ministerio. Barbara and I, we are together now over 44 years in the ministry. Bárbara y yo tenemos como 40, 45 años en el ministerio. And every time we go into the ministry, different than today, tomorrow, next day, next Y week, cada vez que vamos a ministrar hoy, mañana, próxima semana, I am preparing and preparing and preparing
Yo me estoy preparando y preparando y preparando. You know, you would think, well, you have a doctor of theology, what do you prepare for? Y quizás tú me puedes decir, pero si ya eres doctor de teología, ¿para qué te sigues It preparando? doesn't matter. No importa. You can have a 5 doctor titles. Podrías tener 5 doctorados. You're responsible for each opportunity that God gives me Siempre to minister in. tienes que dar cuenta y siempre tienes que ser responsables de cada oportunidad que Dios te da para ministrar. To do exactly as Jesus would have done if he was Y here. la meta es hacer exactamente como lo haría Jesús si Él estuviera en tu lugar. Because you see, when I stand in this pulpit here, Cuando yo me paro delante de este púlpito, I'm standing in Christ's place. yo me estoy parando o colocando en el lugar de Cristo. And Christ wants to minister to his Y church. Cristo quiere ministrar a su iglesia. You are the church of Jesus Christ. Tú eres la iglesia de Amen. Jesús. So now, when you stand here, you must say, I am going to say and speak what Jesus would say if he was here. Así que cuando yo me coloco aquí, yo pienso en decir y ministrar lo que Jesús ministraría y diría si estuviera aquí. And so any lack of preparation for any ministry, Así que la falta de preparación en cualquier ministerio, I'm accountable for. yo voy a dar cuentas de ello. You see, so it's incredible ministry in one way, El ministerio es increíble en but cierta forma. also incredible pleasure to serve Jesus in that capacity. Y es un enorme privilegio y placer servir a Jesús en esta capacidad. We as a church, Nosotros como iglesia, what are we accountable for? ¿de qué somos responsables? Not for Isaiah's generation, No somos responsables de la generación de not Isaías, for John the Baptist's ni generation, por la generación de Juan el Bautista, not for the apostle generation, ni siquiera por la generación de los apóstoles. for this generation. Somos responsables de this esta generation. generación, de esta We generación. are accountable for this generation. Somos responsables de esta generación. Because one day when we appear before the bema throne of Christ, Y un día cuando estemos delante del trono de Cristo, we are going to give account vamos a dar cuentas what we have done to the generation that God has entrusted us de with. lo que hemos hecho con la generación que Dios nos confió en nuestras manos. The second thing, that skills development requires is change. La segunda cosa que se requiere en este desarrollo de habilidades es cambio. Many people do change for the sake of change. Muchas personas buscan el cambio por el cambio en sí mismo, That's a not good change. pero eso no es un buen cambio. We don't change anything for the sake of changing. No cambiamos las cosas por el deseo de cambiar. Because in many churches when we travel around the world, Porque en muchas iglesias, en nuestros viajes por el mundo, pastors always say, what can we change? los pastores me dicen, ¿qué podemos cambiar? So what do you ask me? Y yo le digo, ¿por qué me lo I preguntas? have nothing to do with that. Y yo no tengo nada que ver con esto. You must pray Tú debes orar and you must receive something from the y Lord, debes recibir de parte de Dios. and then you can make change. Y entonces puedes hacer cambios. You don't make change for the sake of change, No haces cambios porque quieras cambiar, because it's a very dangerous thing. porque eso es muy peligroso. A lot of churches have been divided because of change. Muchas iglesias se han dividido a causa de los cambios. Unless change is granted by the Holy A Spirit's menos que el direction, cambio esté respaldado directamente por la dirección del Espíritu Santo, it is not a good change. entonces no será un buen And cambio. sometimes people want to pressure leadership to change Y things. algunas veces los congregantes presionan al liderazgo para que cambien cosas. I remember in those days when Toronto blessing was a big thing. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando la bendición de Toronto estaba de moda. You know about it, right? Saben de qué estoy hablando, ¿verdad? So pastors were pressured Los pastores recibieron mucha to presión make changes para hacer cambios, to be like Toronto. para poder parecerse a Toronto. And every church I would come, Y entonces cuando yo visitaba las diferentes pastors said to congregaciones, me, can you say something to my church about Toronto blessing? los pastores me pedían que compartiera algo a mi iglesia sobre la bendición de Toronto. I said, that's not what God told me to say. Y yo les decía, no es lo que Dios me dio para But I compartir. am under tremendous pressure Pero me presionaban y me presionaban that if I don't make a change, de que si yo no hacía cambios people are going to leave my church and they're going to go someplace y else. la gente se iría de la iglesia y se I van a buscar otra iglesia. I said, don't give in Yo siempre digo a esto, no cedas to make change because people want to have a change. a hacer cambios nada más porque las personas están presionando para un You cambio. stay on course. Sigue en What God is directing el you. curso donde Dios te ha puesto And God is going to vindicate you. y Dios va a respaldarte. And you know what happened? A few years later, I come to the same church. Y años después, cuando yo regresaba a estas iglesias, Still, everybody who was there then is still there in the church now. everybody is still there. Still there, Todo still el mundo there. seguía ahí.
You see, but if he would start making changes, Pero si este pastor hubiera empezado a hacer cambios, as many people as wanted to have a change will be opposed to the change. la misma cantidad de gentes que querían cambio hubiera sido opuesta a los que no querían cambio. And those who would not like the change, they will leave also. Los que no querían el cambio se hubieran ido. So change must happen by the direction of the Holy Así Spirit. que los cambios deben suceder cuando hay una guía del Espíritu. And to make changes, it takes a lot of skill. Y para hacer cambios se requiere mucha habilidad. You see, so you as a membership, you as leaders, you are the ones now who are in this church. Así que ustedes como miembros, ustedes como líderes, todos los que estamos en esta congregación, Please don't ever ask for changes for the sake of your comfort, no pidan cambios por el beneficio de un cambio, because it's not of God. porque no viene de Dios así. You see, Jesus never told us we're going to be comfortable all the time. No es un cambio porque a causa de nuestra comodidad. Dios no lo dijo así. And suppose that your leadership would come with a change Vamos a suponer que el liderazgo viene con un cambio that will maybe not to your liking. y quizás a ti no te gusta tanto. What do? ¿Qué es lo que hacemos? We submit. Nos sometemos. Thank you. 2 amens. Gracias por los 2 amén. I thought so. Yo You see, pensé eso. that's the point. That's the point in the De church. eso se trata en una iglesia. Because changing can disunify the church or can unite the church. Porque los cambios pueden dividir a una congregación o la pueden unir. And you see, if we are all of the same spirit, Si estamos en el mismo espíritu, there's going to be harmony and unity in change. habrá armonía y unidad en el cambio. But when we want to do something out of our selfish ideas or selfish desires, Pero cuando nosotros intentamos hacer algo por nuestros deseos y nuestras motivaciones egoístas, we become part of Satan's work to destroy the unity of the church. estamos siendo partícipes de la obra satánica de destruir a la iglesia. And I don't think anyone wants to be part of that. Y no creo que nadie quiera ser parte de eso. Amen? Amén. Yes, thank you. So, third point is innovation. El tercer punto es innovación. So, innovation is a very interesting part of skill development Y la innovación es una parte muy importante del desarrollo de habilidades. because you see, sometimes when you put people in place of training and development, Porque cuando tú colocas a una persona en un lugar de capacitación, you may discover that their skills are superior to your own. quizás descubras que sus habilidades son superiores a las tuyas. So, what do we do with that? ¿Y qué hacemos con eso? Does this become a threat to us? ¿Nos sentimos amenazados? Or it becomes enhancement of our ministry? ¿O es quizás un enriquecimiento para nuestro You ministerio? know, over the years when we were pastoring, Todos estos años que hemos pastoreado, I have learned from very simple people in the church incredible amount of innovative skills now that I didn't have. yo he aprendido de gente muy sencilla, increíbles habilidades que yo no tenía. Why? ¿Por qué? Because you see, the Spirit of God Porque el Espíritu de Dios is as much in their heart as in my heart, está igualmente en su corazón como en el mío. and the Lord blesses them with some kind of innovative ideas what we can do. Y el Señor nos bendice con estas ideas innovadoras de lo que podemos hacer. That's where humility comes in. Y ahí es donde viene la Humility. humildad. Yes. Comes in and say, thank you so much. God bless Y you. tú puedes agradecer y decir gracias, Dios te bendiga. It's exciting what God has given to you. Es I don't have es that. muy emocionante lo que Dios te está dando a ti y que yo no tengo. I'm thankful for you that Estoy God's muy given you agradecido que Dios te está dando esto. this. This is not a threat to my ministry. Y no lo tomo como una amenaza a It's mi an ministerio, expansion and enhancement of sino my que es una ministry. extensión y un enriquecimiento para mi And a ministerio. lot of times when people have skills better than ours, Y muchas veces las personas tienen mejores habilidades que nosotros. what do we say? ¿Y qué decimos? Let them do it. Que lo hagan, Let them do it. que lo hagan. No, not let them do it. No, que lo hagan, We need to receive it sino que nos enseñen. and expand our own skills and development. Y entonces desarrollar nuestras propias habilidades y talentos. You know, my dad taught me one lesson. Mi padre me enseñó una lección. Never say, I cannot do that. Nunca digas no puedo hacer esto. Never. Nunca. Why? ¿Por qué? Because you see, the problem is when we say, I cannot do it without trying, Porque cuando tú dices no puedo y ni siquiera lo has intentado, without working, sin trabajar honing our skills, y reteniendo nuestras habilidades,
we will never know the limits or the capacity to which God has set us. Nunca vamos a descubrir los límites o las capacidades que Dios nos ha dado en realidad. Amen? Amén. Well, there's natural talents. Hay talentos naturales You know, some people cannot hold a tune. y algunas personas no pueden ni entonar una melodía. And you would say, well, they can never be a choir director or worship Y leader. quizás tú pienses, ellos nunca van a poder estar en el grupo de alabanza o dirigir un True. coro. ¿Es verdad eso? Because they have no talent. They cannot sing. Porque no tienen talento, no pueden cantar. They cannot hold a singing tune. No pueden agarrar el tono. When they stand next to you Cuando, in worship time, cuando estamos en la alabanza y están junto a ti, they get you off singing because you know it's siempre so, siempre so te bad. sacan del tono porque te jalan. Están muy desentonados. Usually the people that cannot sing well sing the Y loudest generalmente las personas que no saben cantar son las que cantan más fuerte. because they enjoy singing. Porque les encanta cantar. True? ¿Verdad? Yes. Sí. God bless them. Dios los bendiga. Barbara's dad was like that. El papá de Bárbara era así. You know, when he got saved, Cuando él fue salvo, you know, he could not hold a tune. él no podía encontrar el tono. And so one day he was looking at the choir. In those days, they had choirs. Así es que un día él estaba viendo el coro, en And so he aquellos días que había coros. he was looking, oh, these guys are singing the choir. I want to sing in the Y choir. dijo, wow, yo quiero cantar con ellos. So he went up to the director of the choir. Así que fue al director del coro He said, I want to join the choir. y le dijo, me quiero unir al coro. He said, can you sing? Y le dijo, ¿puedes cantar? Oh, I don't know. I'm just going to join the choir. Dice, no lo sé, pero me quiero unir al coro. And he had a very deep Y voice. tenía una voz muy, muy So profunda. they put him in the bass Así que section. lo colocaron en la sección de los bajos. So first practice of the choir on Wednesday night. Así que la primera noche de ensayo por miércoles en la noche. And the choir director said, okay, sopranos first, Y el director del coro dijo, a ver, los sopranos Alto, primero, alto next. las contraltos, tenor now, los tenores, now the bass. ahora los bajos. And so, you know, he directed. Y empezó a dirigir. And he's standing next to the brother. Y entonces él estaba junto a este And he said, hermano. wah, 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 wah. He said, oh, don't, no, that is Y wrong. le dijo, no, así está mal. No, you cannot sing in the No, choir. no, You no. don't Le dijo, sing. no puedes cantar en el coro. So he began to pray. Así que empezó a orar. And you know what happened? ¿Y saben qué sucedió? He was baptized with the Holy Spirit. Fue bautizado con el Espíritu Santo. And when he was baptized in the Holy Spirit, Y cuando fue bautizado, God gave him musical ability. Dios le dio habilidades musicales. You know, any instrument he would take in his hand, he could play it. Cualquier instrumento que él tomaba en sus manos podía He tocarlo. started to write songs. Empezó a escribir cantos. He has written over 80 songs. Ha compuesto más de 80 There are cantos. several CDs that they made out of his Y hay songs. discos de lo que de sus cantos. You know why? ¿Saben por qué? Because he never gave up. Porque no se He rindió. knew one thing. Él sabía algo, The Holy Spirit is a spirit of innovation. que el Espíritu Santo es un espíritu de innovación. So don't look to your skills. No mires tus habilidades. If God wants you to do Si something, Dios quiere que hagas algo, He's going to place skills into your life Él that te you'll be puede able to dar do it. habilidades y talentos que quizás no tengas. Amen. Amén. So we get excited about that. Así que vamos a emocionarnos por esto. You see, because God is only looking for us to be available to Him. Lo único que Dios requiere de nosotros es que estemos If you disponibles. become available, Si tú estás disponible, God can change everything. Dios puede cambiar todo. Amén. Amén. Ah, exciting, isn't Muy it? emocionante, ¿no? Number 3, Número 3. relational development. Desarrollo relacional en las relaciones. Now, this is a bit more difficult Este es un poquito más difícil. because here's the several points that we need to look at. Y aquí hay varios puntos que necesitamos revisar. Pastor, how long are we going tonight? Huh? Yeah, okay, but how long? So I can. 9:40? Is it okay? 9:40, ¿está bien? Yeah? Bien. Okay, it's only 3 nights. Solo vamos a tener 3 noches. Okay, so we'll manage. We'll Así que manage. vamos a All intentarlo, vamos a intentarlo. all right, here we go. Effectiveness of a leader. La efectividad de un líder. So, first question. La primera pregunta, Who can be an effective leader? ¿quién puede ser un líder efectivo? Anyone? ¿Alguien? Everyone? ¿Todos? Huh? Todos? Todo. Todos. Okay. Everyone. All right, everyone. So, let's see how we're going to do that. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Okay. First of all, Lo you know, primero- an effective leader is one Un líder efectivo es aquel que whom God calls. al que Dios llama.
que tiene un llamado de Dios. The difference between effective and not effective leader La diferencia entre ser efectivos o no ser efectivos is the call of God. es el llamado de Dios. Because whom God calls, He empowers. Porque aquel a quien Dios llama, capacita. Okay? So every one of us is a candidate Así que cada uno de nosotros somos candidatos for type of leadership para el liderazgo that you need to exercise. y tú necesitas ejercitarlo. How many of you are married parents, married couples and ¿Cuántos or parents? parejas casadas hay aquí donde hay padres y Okay, madres? let me see. Okay, well, that's about 80% of you. Casi el 80% de ustedes. Every one of you who is a parent is a leader. Cada uno de ustedes que es padre o madre es un líder. Yes, you're a leader. Eres un líder. You're leading your family. Estás guiando tu familia. And you know what? The most amazing thing is we have never been prepared for that kind of a leadership Y position. lo sorprendente es que nunca se nos ha preparado para ese tipo de liderazgo. You know, Barbara and I, we married very young. Bárbara y yo nos casamos muy jóvenes, I mean, you know, very, very young. de veras jóvenes. She was 17, I was 20. Ella tenía 17 y yo 20. Yes. And Y we became parents 1 year later. en un año nos convertimos en padres. Do you think that we were prepared? ¿Se imaginan si estábamos preparados To para lead? eso? ¿Para guiar? Were we? She was pushing the baby carriage, in Ella the street. llevaba el carrito del bebé And people think that she was babysitting someone else's baby. y las personas creían que ella estaba cuidando al bebé de alguien más. Say, oh, that's a cute baby. Whose baby is this? Dice, ay, qué bebé tan bonito. ¿De quién es este bebé? She says, this is my baby. Y dice, es mi bebé. Oh, no. You're way too young. You cannot Dice, have tú a estás baby muy yet." joven, tú estás cuidando al niño de alguien más. But you know what? I tell you, if we would have to do all over again, Si tuviéramos que volver a hacerlo todo otra vez, we would do exactly what we did. haríamos exactamente lo que hicimos. Absolutely. Absolutamente. And you know what? I can say this, on her behalf, Yo puedo decir esto en su nombre, that our kids que nuestros hijos are wonderful children. son hermosos hijos, They were raised well. fueron criados bien. You know, our 3 daughters are more like sister to my wife as being the children. Nuestras 3 hijas son más que son como hermanas para mi esposa, más que hijas. And everybody admires this. Y todo el mundo admira esto. How come you're so close? You're so, together. Porque la gente se admira de su cercanía, de su intimidad. Well, you know why? Because Barbara took good care of it. ¿Saben por qué? Porque ella hizo un buen I trabajo. was gone all day. I was in the church all Yo the time. estaba so I had no afuera time y for children. estaba en la iglesia todo el tiempo. A little bit in the evening, in between the meals. Y en las noches, después de la comida, tenía un poco de Were we tiempo. prepared for it? ¿Estábamos preparados para esto? No. No, But we were willing, pero estábamos dispuestos and God empowered. y Dios nos capacitó. Amen. Amén. You see, so sometimes we look at our own abilities, Así que algunas veces vemos hacia nuestras propias habilidades and we say, I cannot do that. y decimos, no puedo hacer esto. Listen, if God calls you into a position of leadership Pero si Dios te está llamando a una posición de liderazgo or gives you a responsibility of ministry, o te da una responsabilidad en el ministerio, you don't look to yourself. no veas a ti mismo, You look to Him. véalo a Él. And He'll supply Y everything Él that you need. suplirá todo lo que necesitas. And you will do things that you can think that you can never do Y in vas a your hacer life. cosas que no te imaginabas que podías hacer. The second thing is he who accepts the call and goes and does what he is commissioned to do. Un líder es aquel que acepta el llamado y va y hace lo que se le pidió que hiciera. You know, Jesus said in his Great Commission, Jesús dijo en la Gran Comisión, make disciples hacer discípulos and teach them. y enseñarles. To do what? ¿A hacer qué? To obey. A obedecer. Obedience is the key of effectiveness. La obediencia es la clave de la efectividad. Because you see, if we go and we do what we were commissioned to do, Porque si vamos y hacemos lo que se nos ha comisionado, that is obedient to the call of God, eso es obediencia al llamado de Dios. there is no limit what God can use you, how can use you, and what He Y can do no to hay you. límites de lo que Dios puede hacer para usarte. And I want to encourage you tonight. Y quiero animarte. You don't know your potential No sabes tu potencial until you're placed in the hand of God. hasta que lo pones en las manos de Dios. Because once you're placed in the hand of Porque una God, vez que los pones en la mano de and the Dios Master is beginning to do ministry through your life, y el maestro empieza a ministrar a través de tu vida, you're going to be astounded. You're going to not vas
a believe what quedarte God can do through you. sorprendido y no vas a poder creer todo lo que Dios va a hacer a través de ti. I was a number 5 child in a very poor family. Yo fui el quinto hijo en una familia muy pobre. My dad was a pastor. Mi padre era pastor We were growing up in a communist country, y crecimos en un país comunista, in a small little village. en un pueblo pequeño. And I tell you, when I look at my life, when I was a little boy, Y cuando yo pienso en mi vida, cuando era un pequeño niño, I felt I was completely useless, yo era inútil, no purpose. no tenía A propósito. little boy Un pequeño niño in a little village, en una pequeña pueblo, what can you do? ¿qué puedes hacer? What can you do? ¿Qué puedes hacer? When I was about 9 years old, Cuando tenía 9 años, one day, my mom was reading the scripture and we were praying together. un día mi mamá estaba leyendo las escrituras y estábamos orando juntos God began to open my eyes y Dios empezó a abrir mis ojos and He began to talk to me about y me this. empezó a hablar acerca de esto. And He says, one day, Y me decía, un día you're going to be useful to me. vas a ser útil para mí. I had no idea what this means. Y no tenía idea de lo que esto And God significaba. began to prepare my life. Y Dios me empezó a preparar en mi vida. And what we are today Y lo que somos ahora is not because I'm so great, no es porque yo sea un gran I'm hombre so knowledgeable, o porque tenga mucho conocimiento, but because I was willing to obey the Lord. sino sencillamente porque estuve dispuesto a And just do what He obedecer has al asked me to Señor do. y simplemente hacer lo que Él me pedía que And you hiciera. see, every time God asks you something to do, Así que cada vez que Dios te pida algo para hacer, it's going to be something that's going to be beyond your own capacity. siempre va a ser algo que te va a desafiar, Beyond más your allá resources. de tus capacidades, más allá de tus recursos. Why? ¿Por qué? Because you see, when God challenges us, Porque cuando Dios nos desafía, we become dependent on Him. entonces tenemos que depender de If Él. God would give me ministry that I can do, I don't need God for Si it. Dios me da un ministerio que yo soy capaz de hacer, entonces But no so far, necesito a Dios. anything that God asks of me is way beyond me. Pero hasta ahora todo lo que Dios me ha pedido que haga me But sobrepasa, I va was más allá obedient, and I say, yes, de Lord, mis fuerzas. Pero yo he sido Yes, obediente y he dicho sí, Señor. and God did the rest. Y el Dios hizo el resto. Number 3, we have he who can prove to the people that he or she has authority to be a leader. Aquel que puede probar a las personas que él o ella tiene autoridad para ser líder. Or a person that can work in a church, can do some ministry. Y una persona que puede hacer trabajo en la iglesia. How do we gain authority? ¿Cómo obtenemos la autoridad? By doing the will of the Lord. Haciendo la voluntad de Dios. That's where authority is. Eso es lo que es autoridad. The moment we step on our own turf, En el momento que nos salimos de ahí, there's no authority. ya no tenemos autoridad. As long I stay with the Lord, where He wants me to be, is authority. Mientras yo me mantenga en el lugar que el Señor quiere que yo esté, ahí está la autoridad. We have seen many miracles, signs and wonders. Hemos visto muchos milagros, señales y maravillas. We have done all kinds of work around the world Y hemos hecho todo tipo de trabajo alrededor del mundo. with a huge part of authority that God has placed in our lives. Con la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Not because of us, No a causa but nuestra, because doing His will. sino porque estamos haciendo su voluntad. And anytime we understand that we are doing God's will, there's going to be authority behind the will Y of God cada to vez accomplish que the nosotros task. entendemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios, Dios nos va a respaldar con esta autoridad. Number 4, a good effective leader is one who can face opposition. Un líder efectivo es aquel que puede enfrentar la oposición. Don't kid yourself. In the kingdom of God, En el reino de Dios there's a lot of opposition from time to time. hay mucha oposición. I thought when I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, yo pensaba I will never be a pastor. yo que nunca me gustaría ser pastor. Never. Nunca. Why? ¿Por qué? Because I saw my dad and mom. Porque yo vi a mi padre y a mi madre. I would be in bed and about 2 o'clock in the morning. Yo estaba en cama y alrededor de las 2 de la mañana, They will be kneeling at bed and they would be weeping ellos for estaban things in the church. arrodillados y estaban llorando y llorando y clamando por cosas que sucedían en And la I iglesia. remember my mom saying, Lord, why did you allow such an opposition? Y yo recuerdo que mi madre oraba, Señor, ¿por qué has permitido esta oposición? People are fighting us. Las personas están luchando contra nosotros. We can no longer take it No anymore. podemos soportarlo más. And that's how they were praying. Y eso es como estaban orando. And I decided this is it. I will never be Y a entonces pastor. yo dije, no, nunca voy a ser pastor. Anything else but pastor. Cualquier cosa menos pastor. Well, you never say never.
Pero nunca digas nunca, because God has a different plan. porque Dios tiene un plan muy Never say diferente. never. Nunca digas nunca. And so one day, just things have happened, Así que un día sucedieron las and God cosas says, you're all going to be y one. Dios dijo, tú vas a ser pastor. And you see, it's interesting, because when we face opposition, Cuando nosotros enfrentamos oposición, this is where the circumstances reveal who we really are. y en estas circunstancias es cuando se revela realmente quiénes somos. You will never know what a person is like until they face opposition. Nunca vas a saber cómo es una persona en realidad hasta que la veas enfrentar la Because oposición. this is where things are being revealed, what's in us. Porque en esas circunstancias es donde sale lo que está escondido en el Okay, corazón. point 5, we have who remain humble. Aquel que, en el punto número 5, que permanece We will humilde, skip that one. nos vamos a And saltar go to point este. 6. Y point aquel 6. que comparte Yes. el gozo, He who shares joyfully both in times of success and failure. sí, aquel que comparte con gozo en ambas circunstancias, cuando están bien las cosas y cuando van mal las cosas. It's easy to share with joy in time of success. Es fácil estar gozoso cuando las cosas nos están yendo muy bien, What about when there's a failure? pero ¿qué tal cuando las cosas nos están saliendo mal? Can we still remain in joy? ¿Podemos mantener nuestro gozo? Absolutely. Absolutamente. Because you see, the joy of the Lord is our strength. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. If you want to get out of failure, Si quieres salir del fracaso, just practice joy. simplemente empieza a Because practicar that's el going to gozo, become your strength. porque eso va a ser tu And you're going to fortaleza. keep going. Y vas a seguir adelante. You know, yesterday morning I was preaching about praise. Ayer en la mañana yo prediqué acerca de la alabanza. You know, many times when I had a failure, Muchas veces cuando yo enfrentaba el fracaso, that was my secret weapon. esa era mi arma secreta. I started to praise God. Yo empezaba a adorar y a alabar I al said, yes, Señor. God, I acknowledge there was a Sí, failure, Señor, yo reconozco que eso fue un fracaso, but praise God. pero gloria a But Dios. praise God. Gloria a Dios. Things going to turn around. Las cosas cambiarán. And failure is going to become a victory. Y el fracaso se convertirá en una victoria. Amen. Amén. And so, we can just move on and move Así que on. nos movemos hacia adelante y Oh, seguimos. God is so good. Dios es tan You know, bueno. I'm always enjoying that. Siempre Amen. disfruto esto. Point 7. El punto número 7. He who has confidence that ultimately victory and success will be achieved. Aquel que está confiado que al final la victoria y el éxito se alcanzarán. Okay? So, every leader who is effective, every person who is in the kingdom of God want to be effective. Cada líder que es efectivo o que quiere ser efectivo en el reino de Dios, What do they need to know? ¿qué necesitan saber? They need to know that victory and success is coming. Necesitan saber que la victoria y el éxito están por venir. This got to be our focus. Eso tiene que ser nuestro enfoque. This is the ultimate goal. Es nuestra meta final. No matter how the way may work through No itself, importa cuántas vueltas demos en el camino, but we're going to say we are more than conquerors. podemos decir somos más que vencedores. Victory is ours. La victoria es We nuestra. will succeed with Jesus Vamos a Christ. tener éxito con Cristo No Jesús. matter what giants we face, No importa qué gigantes enfrentemos, God's going to bring us through. Dios nos va a sacar de esto. And we are going to praise Him for the Y victories vamos that we a have received. adorarle por la victoria que Él nos da. That's what effective leader is all Eso about. es lo que es un liderazgo efectivo. And then point 8, Y el punto número 8, he who can effectively combine ideas, people, things, time, and faith. aquel que puede combinar efectivamente ideas, personas, cosas, tiempo y fe. Okay, that's a lot of things to work through because that's like one session itself. Esto en sí mismo es una sesión. But when you work with people, Pero cuando trabajas con personas, you will have ideas, tienes ideas, you will have things, tienes cosas, you're going to have a time, tienes tiempo you're going to need faith. y tienes fe. And when you combine all these Y together, cuando combinas todas estas cosas, you're going to be very effective. vas a ser muy efectivo. I had to learn this over the years, and I'm still learning to point. Tuve que aprender esto a través de los años y lo sigo aprendiendo. So then, Entonces, effective leader un líder efectivo has confidence tiene confianza in what? In the similarities between his inner qualities and outer demands. en la congruencia que hay entre sus cualidades interiores y lo de afuera. See, when we are in the ministry, Cuando estamos en el ministerio, there is inner qualities that we have, hay cualidades internas either by way of training, development,
capacitación, desarrollo. empowerment by the Holy Spirit. Somos empoderados por el Espíritu Gifts of the Santo, Spirit. los dones del Espíritu. These are the inner qualities we have. Esas son cualidades internas. And these inner qualities are in opposition to the outward demand. Y esto tiene una congruencia con las demandas externas. Anytime the demand is greater than inner qualities, Cada vez que la demanda externa sea mayor que la cualidad interna, we will not be able to fulfill the command of God. no vamos a ser capaces de cumplir el mandamiento de Dios. So anytime you face any kind of a situation, Así que cualquier situación donde tú estés enfrentando algo, first thing we need to do is check our inner qualities lo and primero que abilities. tienes que checar son tus cualidades interiores y tus habilidades. We need to balance them. Tenemos que You balancearlo. know, there is a Greek word that is being used for that, axios. Hay una palabra griega que se usa para esto, axio. And axios means it's like a way, you know, where you weigh with the weights, you know, Es something como una out. balanza donde tú Yes. pesas las cosas. So that means, you know, that when you go to, that was in olden times, En los tiempos antiguos, when you would go to the store cuando ibas a la tienda and you would say, I want to buy 1 kilo of flour, y tú decías quiero 1 kilo de harina, so they would put 1 kilo weight on one side, ponían el kilo de harina en un lado right? And then they would take, you know, a shovel and they would put flour in, and they would see how the needle goes to zero. y veían cómo la aguja se movía a cero. And now when it comes to zero, that means now there is 1 kilo and here's 1 kilo. Y ahí entonces cuando la aguja se ponía en el centro, entonces significaba que había 1 kilo aquí y 1 kilo aquí. Axios. Axios. It means balance on both sides. Significa balance, equilibrado en ambos lados. Now, in the kingdom of God is a little bit more than that. En el reino de Dios es así. The inner quality needs to be higher than the demand outside. Bueno, en el reino de Dios las cualidades interiores necesitan ser mayores que las demandas. So any situation you will ever face, Así que si tú enfrentas una situación, assess your inner qualities. valora, reflexiona sobre tus cualidades interiores. You know, Jesus put it another way. Jesús lo dijo en otras palabras. If you want to build a tower, Si tú quieres edificar una what do torre, we do? ¿qué hacemos? We sit down Nos sentamos and we calculate the cost. y calculamos el costo. Can we finish or not? ¿Podemos terminar o no? Can we be victorious or not? ¿Podemos tener éxito o no? And when you see that on your side there is more than what the man is out there, Y cuando tú ves que de tu lado tienes más de lo que es la demanda, then we can proceed. entonces seguimos adelante. And sometimes it takes a lot of prayer. Y muchas veces esto requiere mucha oración. You know, some of the services or some of the crusade services, there were incredible demand. Muchas veces algunos de los servicios en las cruzadas evangelísticas tienen una exigencia y una demanda muy alta. Because every service we go to, Porque cada reunión a la que vamos in prayer, en oración, I receive, you know, what is the demand going to be like? yo veo cuál es la demanda. When we were now in Malaysia, Cuando estábamos en Malasia, we were in one church, estuvimos en una iglesia and you know, we were talking about the pastor and the one pastor that was with us about the service in Indonesia. y estábamos hablando con un pastor acerca de la reunión. You know, that church is a Pentecostal church, Es una iglesia pentecostal, but you know, it's one of those traditional, very stiff Pentecostal pero churches. es de este tipo muy tradicionales y muy rígidas. And the pastor that was with us Y el pastor que estaba con nosotros turned over to me and said, me volteó y dijo, a ver, "How did you feel about this service tonight?" ¿cómo te sentiste acerca de la reunión esta noche? Oh, I said, "Now I feel good about it." Yo le dije, bueno, ahora ya me siento bien. But about 5 hours before the service, Pero hace 5 horas antes de la reunión, a different story. era otra historia. Why? ¿Por qué? Because in my spirit, I knew Porque en mi espíritu yo sabía, this is going to be a hard ministry esta va a ser una administración difícil. because of the traditional setting of the church. I never been to the church before in my Porque life. esta atmósfera tradicional de la iglesia nunca había estado antes, pero esta atmósfera But the Lord tradicional, already had warned me. ya el Señor me advirtió You need to pray de up. antemano, necesitas orar. You need to pray up. And you need to get Necesitas the orar, inner qualities and the necesitas energy ver tus cualidades interiores, tener esa To energía confront the church. para confrontar a la iglesia. My interpreter was struggling. Mi intérprete estaba batallando, tenía lucha. And you know, while I was preaching, Mientras yo estaba predicando, half of my brain was preaching,
La mitad de mi cerebro estaba predicando and the other half of my brain was praying for the y interpreter. la otra mitad de mi cerebro estaba orando por el Say, intérprete. God, come on, get him going, get him going. Ven, man, it's Dios, tough. úngelo, úngelo. Wow. It was just not going anywhere. Pero no estábamos yendo a ningún lugar. Real tough time. Muy difícil. And then some people came for prayer. Algunas personas vinieron para pedir oración And it was one of those things, you feel like, it's going up to the ceiling and that's it. y era como que la oración no podía pasar del techo. And so I said to the several pastors who were at the altar praying with people, Así que yo le dije a los pastores que estaban orando con las I said, personas, guys, you're going to do a better job than that. You're yo going le to do a decía, better job pueden than this. hacerlo mejor que esto, pueden hacerlo mejor que I esto. said, don't quit now, don't quit now. No te rindas ahora. We're going to pray through until we have Vamos a breakthrough. orar hasta que tengamos la victoria. Inner qualities as opposed to outer demand. Cualidades internas que tienen lo que se requiere para la demanda que enfrentamos. Everyone who does the ministry knows that. Todos aquellos que ministran saben esto, That we need to prepare our hearts que necesitamos preparar nuestro so we can meet the corazón need para que podamos satisfacer la necesidad and beyond. y seguir adelante. And you know what? God does it. Y sabes que Dios lo hace. He gives us that quality. Él nos da esa He cualidad. gives us this power. Él nos da ese He poder. gives us the anointing. Él nos da esa He unción. gives us wisdom. Él nos da He sabiduría. gives us everything that we need Nos to da overcome todo lo that. que necesitamos para poder vencer. A clear, a leader, with influence, Un líder con influencia yes, has the ability to allow others to realize their God-given potential. tiene la habilidad de permitir que otros descubran el potencial que Dios les ha dado. Yes. So now, what is your God-given potential? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? If I were to ask you, Si yo te preguntara, how many of you think that you can become a missionary or a preacher or a pastor ¿cuántos de or ustedes an creen evangelist? que pueden llegar a ser pastores, evangelistas, predicadores? You would say, well, I don't have a potential for that. Quizás tú digas, yo no creo que tenga el potencial para eso. Can I lead a group? ¿Puedes guiar un grupo? Can I be an intercessor? ¿Puedo ser intercesor? Sometimes intercessory prayers are not really that visible things. Muchas veces la oración intercesora no es muy visible, The greatest things in the church happens through the intercessors. pero las mayores cosas suceden a través de la intercesión. I know certain people, they are only prayer warriors. Yo conozco ciertas personas que son solo guerreros de oración. They didn't have 1 hour ministry on the platform yet. No han tenido ni una hora siquiera para ministrar desde la But plataforma, they have been a blessing to the church like no one else. pero han sido de una bendición tremenda más que ninguno otro en la congregación. In Indonesia, in East Java, En Indonesia there is a church, había una iglesia, It's o a hay una beautiful iglesia church. que es una iglesia hermosa, a large church, una iglesia grande, a powerful ministry muy of the church. poderosa, una iglesia muy The poderosa. pastor is a very interesting man. Y el pastor es un hombre muy interesante. If you would meet him, you'd know what to do with him. Si tú lo conocieras, no sabrías qué hacer con él. He doesn't talk. No habla. And so my interpreter Así es que mi intérprete is also one of those guys that never talks. es también una de esas personas que no hablan. So we were together, for meal, Así es que nos reuníamos para comer. and I'm sitting in one side of the Y table, yo me and estoy those two en are un, sitting on the other y side yo estoy en un opposite. lugar de la mesa y los otros dos están en los lugares opuestos. And we had a very nice quiet time. Y tenemos un tiempo callado muy agradable. They were just sitting there and Se looking at each other. sientan y se ven uno al otro. And I'm thinking, can you not talk? You're pastors. Y yo les digo, yo pienso, no pueden hablar, son pastores. And they were just sitting there. Pero simplemente se sientan And I'm ahí. thinking, how can you be a pastor like that? Y yo digo, ¿cómo puede ser pastor así? I mean, I'm a speaker. Yo soy alguien que habla todo el At tiempo. least you should talk to me. Por lo menos habla conmigo. Nothing. They were just sitting and looking. Entonces se sentaban ahí y se miraban el uno al So otro. we got to church. Así que tenemos una iglesia, I've preached, so we made an altar call. prediqué, hicimos un llamado al altar And the pastor was right behind me like this. y el pastor estaba detrás de mí justo así. And was looking and looking and looking. Y estaba observando y I observando. think, why do you breathe down my neck? Y yo decía, You ¿por go and por qué me pray. respiras en el cuello? What are Ve you y llora. doing? I said, man, I Yo thought, decía, this is no wow, good. esto no está bien. And so I said to my interpreter, Y yo le dije a mi intérprete, can he not pray? ¿puede orar? I mean, he's breathing down my Está neck. I aquí, can feel him siento la coming here. respiración en mi cuello. Man, I said, tell him to pray. Dile que ore. Oh, he said he's doing praying. Él está orando. Okay. So after the service, Después de la reunión, he says to me, él me dice, I watched you. te observé. Yes, you did. Sí que lo I could hiciste. see that. Sí, me di cuenta. I said, I don't know why, but you watched me. Dice, no sé por qué me estabas observando.
I want to watch you if you're anointed. Quería saber si estabas ungido, Because if you're not, porque si no lo estabas, this was your last ministry here. esta era la última vez que ibas a You won't ministrar come back aquí. again. No regresarías de He says, nuevo. in my church, no one ministers without anointing. En mi iglesia, nadie que no tenga la unción es permitido que They have about ministre. 4,000 members. Tienen 4,000 miembros The most members will pray into the church by this man. y la mayoría de estas personas fueron ganadas a través de la oración de este hombre. He is a very orthodox man. Es un hombre muy ortodoxo. When he prays, Cuando ora, he's regular this. Lord él Jesus, dice, Señor we Jesús, thank you. te agradecemos. Bless the church. Bendice la iglesia. Amen. Amén. Whoa. And I'm thinking, what in the world is Y yo digo, this? wow, ¿qué es esto? But he told Pero me él me dijo he prays 10 to 12 hours a que day él ora 10, 12 horas al día. and prays the people into the church. Y entonces y gana a las personas a través de la oración. His potential is not speaking Su publicly, potencial probablemente no sea el hablar, but he's praying. pero es orar. And one day when we come to Jesus, Y un día cuando estemos en la presencia de there's going to be Jesús, thousands of souls va a haber miles de almas that came to know Jesus because que of his llegaron prayer. al conocimiento de Cristo a través de la oración de este So what varón. is your God-given potential? Así que, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? You see, you don't know that. Quizás no lo sabes. Tomorrow, God willing, Mañana, we are si Dios going lo to, permite, we are going to talk about several different potentials. vamos a hablar de diferentes potenciales. How we can minister to the Lord, Cómo podemos ministrar al Señor, every one of us, cada uno de nosotros, to build the kingdom of God para edificar el reino de Dios, to the glory of Jesus para la Christ. gloria de Jesús. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we thank you tonight Padre Celestial, te agradecemos esta noche for the time that you have given us together. para el tiempo que tú nos has dado para compartir We juntos. cherish this time. Atesoramos este tiempo. We are excited about the time that you have given Estamos us, Lord. emocionados por el tiempo que tú nos has dado. That we can be all involved in the ministry. Que podamos estar todos involucrados en el And ministerio. therefore we pray, Lord, Y por lo tanto oramos, Señor. build the believers to the glory of God. Edifica a los creyentes para la gloria Make de us Dios. people who are going to be effective for the kingdom of Haz que God. podamos ser personas efectivas en el reino de Dios. So that your name may be glorified for Para the que tu church. nombre sea glorificado en la iglesia. Expand our potentials. Expande nuestro potencial. Give us skills and abilities, Danos Lord, habilidades y talentos. that we can serve you with Para que joy podamos victoriously. servirte con gozo y con victoria. And for everything that you will do, Y por cada cosa que tú harás. we already give you thanks Ya te and estamos praise. dando gracias y In alabanza Jesus' y adoración en el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Amen. 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 And Amen. God bless you. God Amen. bless you. Amen. Dios te God bless bendiga. you.